Hoy vamos a empezar Romanos capítulo 2. Vamos a ver los primeros 6 versículos. El libro de Romanos nos deja bien claro que el evangelio no es un concepto, no es una filosofía, no es una manera de ver la vida, no es una ideología. El evangelio es una noticia. Eso es lo que es el evangelio. El evangelio es la noticia de que Cristo venció. Entonces, en el evangelio es el lugar donde las palabras, lo que expresan estas noticias, la noticia hablada, se encuentra con el poder de Dios. Esto es lo que hace al evangelio diferente a una filosofía, a una ideología, a algún concepto humano. Es que el poder de Dios toma este evangelio, estas noticias de salvación, y hay poder. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, ¿qué es el evangelio? Es el poder de Dios para salvación. Hemos visto que el evangelio impacta en 2 direcciones, ¿se acuerdan? ¿Están aquí conmigo? Impacta primero verticalmente, que es cuando yo recibo el evangelio, cuando soy transformado, cuando entrego mi vida a este evangelio, mi relación con Dios es reconciliada, es restaurada. En otras palabras, el evangelio, ese poder, hace posible lo que nada más puede hacer. Solamente el poder de Dios en el evangelio nos salva. Y no nada más nos salva, sino que nos reconcilia con el Padre, nos adopta y nos da un lugar en el reino de Dios para siempre. Que por cierto, hablando del reino de Dios, este domingo voy a iniciar, ¿cómo se llama la serie? Viene el día, no, siempre batallo para aprender los nombres de las series, pero vamos a estar hablando del cielo, vamos a estar hablando de la segunda venida de Cristo. Si tú tienes dudas de cómo va a ser el cielo, qué es lo que dice la Biblia del cielo, no faltes este domingo, invita a alguien, porque va a estar muy bueno, ¿sí? Entonces, nos asegura un lugar en el reino de Dios para siempre. Ahora, el evangelio no solo restaura, salva mi relación vertical, sino que también lo hace horizontalmente. Esto es mi relación con otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio, ¿lo cambio? Está fallando, ¿verdad? El evangelio se ve en su habilidad para transformar. Di conmigo, transformar. ¿Qué transforma el evangelio? Mi mente. Transforma mi mente, mi corazón. Por lo tanto, transforma mi propósito de vida en esta tierra. Entonces, el evangelio no nomás me da una esperanza futura y eterna, pero transforma este tiempo que yo estoy aquí, mi propósito en esta vida y cómo me relaciono con otras personas. Entonces el evangelio es algo maravilloso. A partir del capítulo 1 versículo 18 empiezan las bases del evangelio y empieza el capítulo 1 18 en adelante a explicarnos cuál es la condición del hombre sin Cristo. El hombre que no ha aceptado este evangelio, que no se ha rendido ante Cristo. Y el hecho universal es que el hombre es pecador. Todos los hombres son pecadores, somos pecadores. Y ese pecado provoca, el resultado del pecado del hombre es la ira de Dios. Y esto es algo inevitable. Todos, cuando estamos en pecado, vivimos bajo la ira de Dios. Por eso, Pablo
toma este evangelio con gran gozo, porque él entiende algo que cada seguidor de Jesús debería de entender, que separados del evangelio, todos los seres están bajo la ira de Dios. Pero si yo estoy en Cristo, en el evangelio, yo estoy justificado. En otras palabras, cuando el Padre voltea y me ve, no me ve a mí, ve a Cristo, me ve vestido de Cristo, cubierto por Cristo. Y eso es lo increíble del evangelio. Tú y yo somos justificados y ahora tenemos una relación y una esperanza con Dios, y podemos vivir una vida plena en esta tierra gracias al evangelio de Cristo. Entonces, cuando tú quitas a Cristo del centro de tu vida, das pie, veíamos la semana pasada, a diferentes tipos de inmoralidad, y veíamos de los versículos más duros que hay en la Biblia, Romanos 1, 29 al 31. Pónganme el diagrama, por favor. Veíamos que habla de la depravación del hombre, y esto es una palabra que realmente no nos gusta mucho. No nos gusta pensar que hay una depravación en el hombre, pero la Biblia la enseña claramente. ¿No me pueden poner ahí el diagramita? Veíamos la semana pasada que hay tres áreas. Hay un desorden económico que se produce por esa depravación. La Biblia habla de la avaricia, la envidia, pero no nada más eso. Hay un desorden, ¿qué cosa? Social, que es lo que estamos viendo. Cuando se rompe la relación con Dios, entonces mi relación horizontal con las personas cae en desorden económico, caigo en avaricia, en envidia, pero también en un desorden social, donde hay injusticia, hay maldad, depravación, envidia, homicidios. Y la tercera área de depravación del hombre que habla es el quebrantamiento de las relaciones. Muchas de estas son actitudes que tenemos los unos con los otros. Entonces es una mala actitud contra el dinero, contra otras personas, y la actitud de nuestra vida es incorrecta. Y esta es la condición del hombre. Tú puedes ver que hay chisme, calumnia, insolencia, soberbia, arrogancia, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que hace el pecado. Esta es la consecuencia de cuando el hombre menosprecia a Dios. Cuando dice en su corazón el hombre, no hay Dios. La consecuencia, rompo mi relación con Dios, y dice Pablo, esta es la consecuencia. Y yo creo que está más que probado con nuestros puros tiempos. Pablo le llama una mente reprobada, una mente que se dedica a maquinar el mal. Constantemente está pensando cómo hacer el mal. La práctica habitual de la corrupción evidencia la condición no regenerada del hombre. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y hasta ahí nosotros como cristianos podemos tomar esta actitud de decir, qué bárbaros, yo no soy así. En alguna manera, los que escuchamos estas pláticas estos últimos días, o mientras daba este repaso, pensamos, gracias a Dios yo no soy así, ¿verdad? Y ponemos cara de santidad, porque nosotros no nos consideramos así. El capítulo 1, el apóstol Pablo revela la maldad del hombre. En el apóstol 2 expone la situación de los judíos o de los que se consideraban que estaban bien con Dios. Entonces pon mucha atención, porque esto nos atañe a todos los que estamos aquí. ¿Está bien? Los judíos, fíjate bien, vamos a entender este contexto. Los judíos fueron el pueblo escogido por Dios, lo rechazaron y Dios amplió, que era el plan original de Dios. Dios amplió la salvación a todos los que no eran judíos. Eso incluía a los gentiles, que somos tú y yo.
¿sí? Pero los judíos, cuando Pablo está escribiendo esto, todo el tiempo que Jesús estuvo aquí, los judíos cuando escuchaban el evangelio, ellos no se sentían aludidos, hasta el día de hoy, de hecho. Ellos no decían, ay, si yo soy pecador, yo también soy avaro, yo también soy desleal. No, ellos ni por aquí les pasaba. Ellos eran muy buenos, no como nosotros en la iglesia ahora que somos bien lindos y nunca juzgamos a nadie. Ellos sí juzgaban, háganle conmigo, qué bárbaros, ¿verdad? Porque ellos sí juzgaban a los gentiles. Y cuando Pablo estaba hablando, decían, sí, cierto, ¿verdad? Ellos decían, sí es cierto, los gentiles son así. Se consideraban libres del juicio de Dios. Pero ahora Pablo en este capítulo 2 va a demostrar la responsabilidad del pueblo judío ante el juez supremo, que ellos juzgaban a los hombres y que de alguna manera ellos estaban acostumbrados a aparentar y creían que aparentando todo estaba bien delante de Dios. Pero está Pablo a punto de darles de verdad un gran como una gran enseñanza de que ellos necesitan la gracia de Dios. Fíjate bien lo que dice Romanos 2, versículo 1. Pablo empieza agresivo y dice así: por lo cual no tienen excusa. Desde el inicio Pablo comienza y les dice, ni pongan excusas. Oh, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo comienza a dirigirse ahora a los judíos. Los judíos eran los religiosos de la época que sentían y creían que estaban bien con Dios. Ellos eran los escogidos, ellos eran los que estaban en situación correcta con Dios. Cuando escuchaban el primer capítulo de Romanos, ellos decían, ellos, nosotros no. Aquellos que se sentían eran ellos de, ay, gracias a Dios, yo no soy como esos pecadores, esos gentiles pecadores. Y Pablo voltea con ellos y les dice, ustedes hacen las mismas cosas. Pablo voltea con ellos y les dice, ustedes son igualitos. Fíjate, vamos a examinarlo pedacito por pedacito el primer versículo. Pónganme la primera parte. Dice la siguiente, dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre. Fíjate bien, cuando lees las cartas y lees la Biblia, debes de fijarte cómo se expresa de las personas, porque ahí fácilmente pudiera haber puesto judíos. Pero en vez de eso utilizó una palabra que incluía a todo tipo de personas. En la sabiduría el Espíritu Santo le estaba diciendo, esto no nomás es para judíos, va a ser para todos aquellos que están en la iglesia, escúchame bien, y que se sienten que están bien con Dios por estar en la iglesia, pero realmente sus vidas no reflejan un cambio verdadero. Por eso dice, oh hombre, está diciendo, oh ser humano, hombres, mujeres de cualquier raza.
Es una expresión dirigida a todo judío que se sentía superior a los gentiles. Se refiere a cualquiera que se considera mejor a causa de sus prácticas religiosas. No es que yo oro todas las mañanas y me siento superior por eso. No es que yo leo mi Biblia todos los días y eso me da un aire de superioridad. Es que yo soy pastor, entonces yo soy superior a todos los. Yo soy líder, yo toco en la alabanza, yo vengo cada domingo. Pablo les va a demostrar: todos los seres humanos, di conmigo, todos, no tenemos excusa. No tenemos excusa para nuestro pecado. Si pones la atención a la lista que acabamos de ver ahorita, dividida en 3 áreas, muchas de ellas son acciones, pero la mayoría son actitudes de nuestro corazón. Tenemos una actitud de avaricia, de deslealtad, de hablar mal de las personas. Es algo que nace dentro del corazón. Fíjate bien esto. Mientras estudiaba, yo me di cuenta de algo. Esto que está hablando Pablo va ligado a lo que habló Jesús en el Sermón del Monte. Totalmente ligado. Mateo 5:21. Dicen, bueno, Mateo 5:21. Fíjate lo que dice en el Sermón del Monte. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Era lo que decía la ley. Pero yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Más adelante Jesús dice: si te acuestas con una mujer era adulterio, ahora si la volteas a ver, ya pecaste. Pablo está juntando la enseñanza del Sermón del Monte y está mostrándonos cómo va ligado a nuestro corazón. Dice: por lo cual, versículo 1 de nuevo, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas. Pues al juzgar a otro, fíjate lo que sucede. La palabra clave para entender este versículo es la palabra juzgar. ¿Qué quiere decir juzgar en ese término? ¿Quién me ayuda? ¿Qué quiere decir juzgar? ¿Una sentencia para alguien más? ¿Cómo tienes una actitud de juicio con alguien? Dar una opinión de crítica. ¿Qué más? Criticar, señalar, acusar. Muy bien. Esta palabra que utiliza aquí para juzgar es más profunda. Muchas veces por juzgar entendemos el señalar el error de alguien más. ¿Sí me explico? Muchas veces nosotros juzgamos cuando señalamos el error de alguien más. Y la Biblia nos dice que no juzguemos. Pero fíjate lo que dice aquí. Se refiere a la idea de determinar la sentencia en un juicio y condenar a la otra persona. Entonces no es nada más a lo que está hablando ahí Pablo, no es nada más que yo hago un juicio contra una persona, sino que yo determino en mi corazón: ese se merece ir al infierno. Lo que hizo ese es imperdonable. Estás declarando una condena. No merece ya más. Y estás declarando una condena. Juzgar en este término que está hablando Pablo es decir: estás perdido y me alegro porque ahora yo me siento mejor conmigo mismo. ¿Cuántos hemos escuchado que alguien cae en algún pecado y decimos: ay, no, yo no soy tan malo? No, fulanito fue y se acostó con una prostituta. ¿Quién para orar? En tu corazón comienzas a decir: bueno, yo nomás me masturbo. ¿Podemos hablar claramente en la iglesia? Bueno, yo nada más veo fotos de muchachas,
pero yo no soy como aquel que va y se acuesta. ¿Sí entiendes la diferencia? El juzgar me lleva a mí a decir, gracias a Dios, yo no soy como él, y me hace a mí sentirme mejor. Me hace a mí que mi conciencia descanse. Juzgar es creer que los demás son dignos del juicio de Dios, pero tú no. ¿Cuántas veces hemos pensado cuando vemos una noticia terrible? ¡Ay, qué bárbaros! Merecen que Dios los castigue. Pero nosotros no. Y es porque no entendemos quién es Dios. Juzgar es meterte tú en la ecuación. Fíjate bien esto me ayudó mucho a entenderlo. Es meterte tú en la ecuación, meterte tú en la situación como un ejemplo de alguien que no es tan malo en comparación a alguien más. Es que yo me meto y digo, ay no, entonces yo no soy tan malo, porque Dahmer las descuartizaba. ¿Sí me explicó? Y eso nos está haciendo caer en el juicio que habla Pablo. Ahora leamos todo el versículo, pónganme la siguiente. Dice, por lo cual no tienes excusa. ¿Quién no tiene excusa? Ninguno de nosotros. Voltea con él de un lado y dile, te hablan, no tienes excusa. Y ahora voltea con él, tú menos, dile, tú menos. Dice, quien quiera que seas tú que juzgas. No importa que seas el pastor y que seas tan bueno como yo. ¿Sí? O sea, ni Raciel, que no tiene ni un pelo de pecado. Oh, pues. Nadie. Pues al juzgar a otro, ya me dije, bueno. A ti mismo te condenas. Haz de cuenta que volteaste la pistola hacia ti. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. En otras palabras, Pablo está diciendo, somos inexcusables. No queda decir, es que me provocaron. Es que mi esposa me estuvo provocando y salió lo que tenía que salir. O otra que usamos, es que así me educaron. Entonces, como así me educaron, pues así actuó. No tengo de otra. Fue un mal menor, no fue tan grave. Es que mis papás así me dijeron que actuara. Es que me dejé llevar por el momento. No. Y fíjate, podemos decir, bueno, es que no, está mal ahí porque yo no hago cosas tan malas. Fíjate bien lo que dice ahí al final. Dice, porque tú que juzgas, practicas ¿qué cosa? Las mismas cosas. La palabra en griego que explica las mismas cosas o lo mismo es la palabra auta en griego. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo mismo, no quiere decir cosas idénticas, sino cosas que son tan malas a los ojos de ¿quién? A los ojos de Dios, como las cosas que hacen los depravados y perdidos y que resultan ofensivas a Dios. En otras palabras, cuando está diciendo que tú haces lo mismo, está diciendo el que una persona se acueste a Dios le causa tanto rechazo como el que tú, que dices conocer a Dios, cuando ve a una mujer para desearla con lascivia. Genera lo mismo en Dios, porque Dios es un Dios santo. Entonces, lo que está haciendo Pablo es darle en la torre a la bola de santurrones judíos o a la iglesia. A todos nosotros que a veces que porque creemos que venimos a la iglesia nos sentimos tocados por Dios en otro nivel, nos dice, no estás entendiendo que aún los pecados que tú consideras pequeños lastiman el corazón de Dios como el de aquel que está depravado y fuera de la gracia, porque tú ya la conociste. Eso es lo que Pablo está diciendo.
Cuando nosotros en nuestro corazón dictamos sentencia sobre el pecado de alguien más, me condeno a mí mismo. Nuestra actitud debe de ser como la de aquel que se sacrifica, que se humilla, que se entrega por otros para que otros conozcan el evangelio. En pocas palabras está diciendo: ustedes que conocen a Dios, que le han conocido, que lo han seguido, ustedes deben de buscar que más y más conozcan a Dios, que salgan de esa condición de depravación espiritual y que vengan al conocimiento de Cristo. Nos está haciendo responsables el evangelio a nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 2. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Fíjate bien lo que estaba diciendo. Los judíos, algo que condenaban seriamente era la idolatría. Parecen cristianos mexicanos. ¿Sí puedo tocar algunos callos? La manera número uno como se defiende un cristiano en México es decir: nosotros no somos idólatras. ¿Cierto o falso? Si lo has dicho en alguna ocasión, levanta tu mano. Híjole, le hacen así. Así, como quien es culpable. Sí, muy bien. Todos los demás, la mitad está mintiendo, pero está bien. Los judíos decían: la idolatría es terrible. Pero los judíos idolatraban a su ley. Idolatraban la religiosidad. Y muchas veces, como seguidores de Jesús, levantamos el dedo para juzgar que idolatran y le rezan a un santo. Pero se nos olvida que nosotros no tenemos una relación con Dios y estamos idolatrando nuestra religión y no a Cristo. ¿Sí me explico? Entonces está diciendo: no juzgues, no critiques. Mateo 7, 1 al 5, Jesús hablando dice: no juzguen para que nadie los juzgue, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla de tu ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y luego en uno de los versículos más duros, pónganme el que sigue, dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Yo quiero que pienses esto. Esta es una grabadora de voz. Esta es una grabadora de voz profesional que se utiliza para grabar videos y todo. Y si yo me la pongo aquí, ¿qué porcentaje de lo que yo diga crees que se va a grabar en este aparatito? Imagínate que tú tienes una grabadora de estas colgada en tu cuello 24 horas al día. Y luego Dios cada 24 horas baja todo lo que grabaste en tu día, lo baja a la nube. Todo es espiritual aquí. Lo baja a la nube y lo guarda. Y dice: José, del día, ¿qué día es hoy? 22 de octubre. Esto fue todo lo que habló José el día 22 de octubre. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Qué escucharía Dios? Que Dios escucha y graba todo lo que hablemos. Y un día, ahorita lo vamos a leer, Él va a sacar todas las grabaciones de cada día, de todo lo que hablaste, y las va a poner y te va a decir: en tal día tú dijiste. Eso dice la Biblia. Porque acuérdate, Dios no juzga apariencias, sino la realidad íntima del ser humano.
Dios juzga la realidad. Por eso sigue diciendo Romanos 2:3, dice: y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿Crees que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que haces lo mismo. En pocas palabras está diciendo: pues si yo tengo tus ganas, yo sé cómo piensas, yo sé lo que actúas, yo sé lo que dices. Porque entiende esto: nadie, di conmigo, nadie escapará del eventual juicio de Dios. Hechos 7:31 es un versículo que da hasta miedo, Dice: Él, hablando de Dios, ha fijado un día. ¿Sabías que ya hay un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado? De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Ya está asignado un día donde Él va a juzgarme a mí y va a juzgarte a ti. ¿Qué es lo que va a encontrar en tu grabadora? Dios considera un insulto, un pecado, una aberración que tratemos de justificarnos a nosotros mismos. Porque cuando nos justificamos a nosotros mismos, estamos rechazando a Dios. Estamos diciendo: lo que tú dices no es verdad, Dios. Fíjate el versículo 4, lo que sigue diciendo: ¿o tienes a poco? Comienza Pablo a ser medio sarcástico. ¿O tienes a poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Está diciendo: menosprecias. Si te fijas en la otra versión, Reina Valera, la palabra que está usando dice: tú estás menospreciando quién es Dios. ¿Qué es lo que estás menospreciando cuando te justificas y juzgas a otros? Estás menospreciando tres cosas del carácter de Dios. Estas versiones más modernas le ponen bondad, tolerancia y paciencia, pero yo he estudiado la Biblia y está mal traducido. La palabra tolerancia, Dios no es tolerante con el pecado. La tolerancia, ya lo enseñé aquí hace años, nunca termina. Dios es paciente y yo busqué qué significaba cada uno, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿estoy menospreciando el carácter de Dios? ¿Estoy menospreciando a Dios? Menospreciar quiere decir que yo no veo la necesidad de arrepentirme. Yo estoy menospreciando cuando yo digo: no, es que yo estoy bien. Fíjate, dice: menosprecias la bondad. La palabra, pónganme la que sigue, la palabra en griego para bondad es la palabra, ahí la usas si tú lo buscas en el internet, es la palabra chestotes, que quiere decir esto: la bondad de Dios manifiesta en favores, en acción, en favor de Dios sobre tu vida, en cosas buenas que te pasan. Te está diciendo: tú menosprecias las cosas buenas que Dios te ha dado, los favores que has recibido de Él, porque en algún momento te ha estado yendo mal. Y luego dices: no, es que estoy enojado con Dios. Quiere decir que estás menospreciando la bondad de Dios, porque pudiste haber tenido un problema, en una situación que te causó dolor, pero estás enfocándote en un evento malo cuando no ves que Él te da de respirar todos los días, que nuevas son sus misericordias cada mañana, que pudiste haber pedido algo, pero tienes muchísimo más. Y no estoy menospreciando tu dolor. Salmo 103:4, hablando de esta bondad, dice: el que rescata del hoyo tu vida. Y luego, hablando de esta bondad, dice: el que te corona de favores y misericordias. La segunda palabra la traducen como tolerancia, pero en realidad es la palabra paciente, que se dice anoché. Y fíjate lo que es paciente. Expresa un aplazamiento de castigo, aplazamiento de juicio que ya te ganaste, aplazamiento de un juicio que es merecido. En pocas palabras,
La paciencia de Dios o su misericordia consiste en que Dios retiene su ira momentáneamente, aunque sabe que tú eres merecedor de esa ira. Eso quiere decir, dice, estás ignorando que mereces el juicio, que mereces ser aplastado por tu pecado. ¿Lo estás ignorando? Estás menospreciando. La paciencia de Dios consiste en que Él retiene. Y la tercera palabra que utilizan en el griego original es la palabra longanimidad de Dios. Es una palabra que no usamos mucho, pero es la palabra macrotumia en el griego. Significa de ánimo largo. Fíjate lo que significa. Es la disposición divina que espera el arrepentimiento del pecador para perdonar el pecado y echar ese pecado al fondo del mar. Está diciendo, Dios es bueno, es misericordioso y está esperando que te arrepientas para perdonarte y echar al fondo del mar tu pecado. Te está esperando. Dice, ¿se te borra de la mente? ¿O menosprecias la riqueza de su bondad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su bondad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento? Cuando yo no tengo siento que no me tengo que arrepentir de nada, yo no veo la necesidad de arrepentirme. Una manera de indagar para ver si te has convertido en un religioso y no en un seguidor verdadero de Jesús es que has dejado de vivir una vida de continuo arrepentimiento. Una de las lecciones más grandes que me dio un pastor que me enseñó mucho en mi juventud, el hermano Víctor, fue el concepto de cuentas cortas con Dios. Es el concepto de constantemente estar viendo si yo pequé para en ese momento arrepentirme. No dejar que mi cuenta con Dios se haga grande. Cuentas cortas. Cuando yo vivo una vida de cuentas cortas, yo puedo vivir una vida continua de arrepentimiento donde valoro su bondad, su paciencia y su longanimidad. Donde valoro que Él me está dando oportunidad para arrepentirme. Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2 hasta donde vamos es un ejemplo claro, paralelo de lo que Cristo habló en Lucas 15. Él habló de la parábola del hijo pródigo. Y dijo ahí Cristo hablando, Jesús hablando, dijo: un hombre tenía 2 hijos. Uno de ellos, el menor, amaba el sexo con prostitutas, despilfarrar dinero, era vicioso, depravado, materialista, libertino, desobediente. Era malo con su padre. No le interesaba nada de su padre. Ese era el hijo menor. Romanos 1:18 en adelante. Dice: pero había un segundo hijo, el hijo mayor. Ese hijo era obediente con el padre. Era complaciente, vivía queriendo complacer al padre. ¿Cuál era el problema? Que no estaba cerca de papá. Vivía en casa, pero estaba alejado de papá. ¿Y sabes qué es lo más terrible de todo esto? Que estando en casa estaba igual de lejos de papá que el que estaba depravado, con la mente depravada. Esta es la historia del hijo pródigo. Es la historia de Romanos 1 y 2. Nos está diciendo: hay gente que está perdida y que necesita salvación, y el cristiano necesita ir por ellos. Pero también hay un grupo dentro de la iglesia que vive alejado de Dios, que vive una religión y que creen que por ser parte de una religión ya están del otro lado. Pero el cristianismo no es una religión. Ambos están perdidos, ambos están distanciados del Padre, ambos necesitan salvación. Ambos están perdidos. Por eso Pablo
Dice en el siguiente versículo 2:5: pero por causa de tu terquedad, fíjate cómo le dice a los religiosos, y de tu corazón que no se arrepiente, estás acumulando ira para ti de nuevo en el día de la ira, en el día del juicio y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese día que ya está por ahí, apartado. Dice, estás acumulando. Le está diciendo a los religiosos, a los que están en casa pero no tienen una relación con su Padre, no les interesa conocerlo más por medio de su palabra. Les está hablando también a los de adentro. Estás acumulando ira como los que están afuera. La persona religiosa puede haber rechazado completamente todos los ídolos externos actuales que esta cultura adora, como el sexo fuera del matrimonio, como el hacer tantas cosas. Yo ya no fumo, ya no bailo, no voy a fiestas. Pero lo triste es que, habiendo dejado eso, siguen con otros ídolos en el corazón. Encuentran valor personal en su moralidad, en guardar ciertas reglas, en dejar de hacer esto o dejar de hacer aquello. Adoran lo bueno que son porque creen y tendemos a creer que nuestra bondad personal nos va a salvar. Y si tú vives así, Pablo dice que estás acumulando ira para el día del juicio, porque has puesto a tu religión, tu disciplina, tu amor propio en el lugar de Dios. Y es lo mismo que idolatría, la idolatría que Él aborrece. Quiero terminar diciéndote y dejándote una gran verdad. Todos necesitamos del Evangelio diariamente. Todos necesitamos de Cristo. Si el día de hoy estás lejos, estás perdido, sin Cristo, rendido a tus deseos, rendido a los placeres, rendido a tu yo personal, tú necesitas a Jesús. Pero también si tú estás aquí y vives pensando que eres una buena persona, tratando de agradar a Dios en tus propias fuerzas, hoy quiero decirte, necesitas a Jesús. Necesitas una relación con Él. El último versículo que vamos hoy es el 6 y termina diciendo esto: Él, hablando de Dios, en ese día del juicio pagará a cada uno conforme a sus obras. El que juzgó a sus hermanos recibirá el justo pago por su juicio. La justicia de Dios ha sido revelada para que tengas acceso a Cristo, a Jesús. Hoy quiero invitarte a que te agarres de ese evangelio. Romanos 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, fíjate bien esto, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El evangelio revela lo que te acabo de decir, que Dios es justo y a Dios no se le va a ir una. Pero nosotros, creyendo en Él, teniendo una relación con Él, podemos vivir por esa fe que tenemos en Él. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Que busquemos a Jesús, que busquemos tener una relación con Él. Y termino con esta pregunta para ti. ¿Estás listo para el día que Dios ponga play allá en la nube a todas tus grabaciones? ¿Qué va a encontrar? ¿Un hombre o una mujer que quiso justificarse por sus acciones, por sus buenas acciones? ¿O va a encontrar a Cristo?
Va a encontrar a un hombre que se equivocó, pero que cada vez que se equivocaba decía: Cristo, perdóname. Y no lo decía con sus palabras, sino que entendía: cuando actué mal, no lastimé a mi esposa o a mis hijos o a alguno de ustedes, lastimé el corazón de Dios. Yo vivo con cuentas cortas diciéndole: Señor, perdóname. Y cuando Dios ponga el play en la eternidad, en el día del juicio, va a encontrar que dice: Jesús, perdóname. Jesús, límpiame. Y va a decir: no encuentro nada en su contra, pásale. Que vivamos así. Padre, en el nombre de Jesús,